Bien, hoy les voy a hablar un poquito de los peligros de la falta de perdón. Poné en pantalla Mateo 6, verso 14 y verso 15. Mateo 6, 14, Jesús les está hablando a sus discípulos y dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es un versículo que tiene reciprocidad. ¿Qué significa esto? Que si yo perdono, Dios perdona. Y que si yo me pongo duro y no tomo la decisión de perdonar, Dios no me va a perdonar. Hasta que yo no entienda de que el perdón es necesario en la vida de las personas. Ahora, ¿usted conoce alguna persona que por vivir llena de resentimiento perdió algo importante en su vida? Hay muchas personas que por el resentimiento y la falta de perdón han perdido muchas cosas importantes en sus vidas. ¿Qué áreas pueden ser afectadas cuando vivimos llenos de resentimiento? Y por último, ¿cuál es la condición que Dios nos dice para recibir perdón de parte de Él? Había una persona que era muy ordenada, y un día regresando de su trabajo, al abrir la puerta de su casa, percibió un pésimo olor. ¡Puf! Y se preocupó y comenzó a buscar por toda la casa de dónde provenía y qué era ese mal olor que había en su casa. Pensó que era la causa de que sus hijos habían dejado comida en el cuarto y fue allí, y esto no fue así, no había nada allí. Entonces culpó a su esposo por dejar ropa sucia tirada en la cama, pero tampoco era eso lo que producía el olor. Cuando era la hora de preparar la comida, esta mujer abrió la heladera y de inmediato percibió que el desagradable olor provenía de allí, de adentro de la heladera, y comenzó a ver en la heladera qué cosa de las que tenía allí era lo que apestaba. Fue cuando vio la carne. Esta estaba podrida y estaba contaminando todo lo que había dentro de la heladera y fuera de la heladera con su olor. Había encontrado la causa del mal olor en toda su casa. A la señora se le había olvidado limpiar la heladera, y las heridas escondidas a veces en nosotros es como esta heladera, ¿sí? Los traumas, la falta de perdón, heridas y lastimaduras que el mundo y en el caminar de la vida nos va haciendo, los pecados que a veces no confesamos y que cargamos por mucho tiempo en nuestros hombros, son como una comida podrida en tu heladera. Decirle al de al lado: necesitamos limpiar y sacar lo podrido. Necesitamos limpiar la heladera. Mensaje con coro de tos, ¿vio? Qué lindo. Todos hemos sido heridos o recibimos una ofensa en algún momento de nuestra vida. Aquel que dice: yo nunca fui ofendido, a mí nunca me lastimaron, a mí nunca me dañaron, pues seguramente no es cierto, porque todos en algún momento de nuestra vida fuimos heridos, lastimados, ¿sí? Y si no tenemos cuidado, esas ofensas y esas heridas que va produciendo la gente y el mundo en nuestra vida pueden arruinar el curso de nuestra propia vida. Nuestro Padre Celestial también fue ofendido, y muy ofendido con nuestros pecados. Pero Él, para darnos ejemplo, tomó la decisión de perdonarnos y rescatarnos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Él fue herido por nuestros pecados, pero con amor Él envió a su Hijo Jesús al mundo
para que nosotros pudiéramos presentarnos delante de Él con perdón de pecados. Él quiere que nosotros aprendamos a perdonar, como Él lo hace. Él quiere que nosotros aprendamos a pedir perdón y a perdonar. Debemos cancelar deudas, mis hermanos. Debemos cancelar deudas. Hay algunos de nosotros que quizás tienen aún deudas que debe perdonar. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que qué peso uno se saca de encima cuando ya sabe que no debe nada, que cumplió, pudo pagar la tarjeta de crédito, no debe nada, pudo pagar el supermercado y no debe nada, pudo pagar la luz y no debe nada. Uno se saca una mochila pesada de encima. Y así es cuando nosotros perdonamos. Cuando nosotros perdonamos, nos sacamos ese peso de encima, nos liberamos de la carga. La falta del perdón es una trampa. La falta de perdón es una trampa. Es una piedra de tropiezo para nuestras vidas. Y existen algunos peligros al no perdonar. Hay peligros cuando no perdonamos. Y yo les voy a dar 7 peligros que debemos tener en cuenta. Y el primer peligro es que desobedecemos a Dios. Ese es el primer peligro. Cuando no perdonamos, desobedecemos a Dios. En Marcos 11, 25, 26, podés ponerlo en pantalla. Marcos 11, 25, 26. Es algo parecido a lo que acabamos de leer al principio. Y cuando estéis orando, dice, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Perdonar es un mandato de Dios. No es algo que yo puedo elegir como cristiano. No es algo que yo puedo ir posponiendo como cristiano. Como todo mandato de Dios, debemos de cumplirlo, ¿sí? Si no perdonamos, no seremos perdonados. En este punto, la Biblia es absoluta. O perdonás o no perdonás, pero tenete a las consecuencias. Al no perdonar, desobedecemos la voluntad de Dios. Y eso acarrea consecuencias a nuestra vida. Porque cuando desobedecemos a Dios, las consecuencias están a la orden del día. El segundo peligro de no perdonar es la falta de perdón. Es uno de los obstáculos más grandes de la oración. El verso 11 de acabamos de leer dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Fíjese que Jesús le está diciendo, pónganse en orar, pero pidan perdón durante la oración si es que tienen algo contra alguien. Porque esas oraciones, ¿sí?, puede que no lleguen a Dios y no sean escuchadas y no sean contestadas por nuestro Señor cuando hay desobediencia en nuestras vidas. Al no ser perdonados, tenemos obstáculos para que nuestras oraciones sean escuchadas por nuestro Dios. Cuando no perdonamos de corazón, perdemos comunión con Dios. No nos damos cuenta, pero en la medida que uno va perdiendo el interés por pedir perdón sobre cosas o perdonar a personas que nos han herido, vamos poco a poco perdiendo la comunión con Dios. La Biblia nos enseña que nuestras oraciones pueden tener estorbo en las áreas celestiales si tenemos alguna raíz de amargura en el corazón. ¿Podemos orar? Sí, pero de ahí a que esa oración realmente llegue al trono celestial de nuestro Dios, va a depender de que si perdonamos o no perdonamos. Debemos de analizar si la falta de respuesta a nuestras oraciones es causada por alguna falta de perdón. Tercer peligro, y este es grave, le damos derecho al diablo de destruirnos. 1 Pedro 5:8 dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo. Siempre es una puerta abierta al enemigo, porque la falta de perdón hace de que
nos sintamos iracundos, nos sintamos enojados, nos sintamos rebeldes. Y eso hace de que en nuestro corazón aniden a veces malos pensamientos y malas decisiones. Y son puertas abiertas al enemigo. Y el enemigo no va a perder tiempo. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no va a perder momento ni presa para hacerlo. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo, que destruye nuestra familia a la larga. Puede destruir nuestras finanzas, nuestra salud, puede destruir nuestra vida en general. No vamos a prosperar en nada cuando hay falta de perdón en nuestra vida. Si damos lugar al diablo, al vivir en amargura, porque la falta de perdón a la larga produce amargura, produce ira, produce contiendas, falta de perdón. El odio abre puertas para que el diablo nos robe la paz, la salud y la prosperidad. Tengamos cuidado con este punto. Peligro 4. Podemos ser torturados. Podemos ser torturados. En Mateo 18, 34, 35, que ahí habla de la parábola de los dos deudores, dice: entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Guardar una herida en el corazón es como ser torturado, porque continuamente, ¿sí?, revivimos una y otra vez aquella escena que nos causó tanto daño. La persona que no perdona continuamente repite la película y llega un momento que es una tortura. Podemos llegar a ser torturados por la falta de perdón. Quinto peligro, nuestra fe puede ser anulada. La falta de perdón bloquea el corazón y no deja creer. Uno se convierte poco a poco en un incrédulo y por lo tanto esto desagrada a Dios. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros realmente queremos desarrollar en nuestra vida el don de la fe, tenemos que perdonar. Tenemos que pedir perdón a quien herimos y saber perdonar a quien nos hiere. Sexto, la falta de perdón destruye las buenas relaciones. Saben, las personas que están dañadas y ofendidas generalmente se rodean de una pared, de un muro, se aíslan, ¿sí? Crean un muro a su alrededor, no tienen amigos, son personas generalmente solitarias, que uno las ve en un rincón allí, no se dan con nadie, con mirada media turbia y desconfiando de todo. Son personas que han sido heridas por diferentes personas o diferentes causas. Y estas personas cierran su corazón y llegan a no confiar en nadie. Y en nadie significa y involucra también a Dios. Podemos quedarnos solos porque nos alejamos de la gente para que no nos haga daño. Uno está con resquemor, está tan ya por allí golpeado que, como dice el dicho, ve la vaca y llora, ¿sí? Entonces, muchas veces la falta de perdón, entonces, destruye las buenas relaciones, nos va aislando, ¿sí?, de la gente, nos vamos encerrando en nosotros mismos. El último peligro, la falta de perdón no permite cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida y Él está siempre anheloso, anhelando que ese propósito se cumpla en nuestra vida, porque es para bendición nuestra, para bendición de la iglesia y bendición de nuestra familia. Y la falta de perdón nos aleja de ese propósito, del propósito de Dios que tiene para nosotros.
¿Y por qué nos aleja de la gente? Al alejarnos de la gente, al alejarnos de la iglesia, nos alejamos del propósito del Señor. Nuestro corazón se cierra a creer que todo es falso, que nada es cierto, que aún en la iglesia todos son mentirosos y hipócritas. Conoce gente que dice, pero yo no voy a la iglesia porque son toda una manada de hipócritas. Bueno, esa gente, esa persona, tiene una gran necesidad de perdonar y de perdón. Cuando en realidad Dios nos está perfeccionando por medio de las debilidades de otros. Cuando vos te sientas atacado o la persona te quiere herir, lo tenemos que tomar como una herramienta de perfección que el Señor está haciendo con vos, porque automáticamente tenés que poner en funcionamiento el perdón. Para poder recibir las bendiciones de Dios, debemos aprender a vivir en perdón, y eso requiere perdonar las veces que sea necesario. No importa cuántas veces. Esto yo lo hablaba ayer en la célula, y uno de los hermanos me preguntaba, pero si hoy me dijeron algo y mañana me lo vuelven a decir y yo lo perdono. No importa, hermano, perdoná hasta que la persona entienda de que realmente el amor de Cristo está en vos. Mateo 18:22 dice, Jesús le dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No tenemos que cansarnos de perdonar. Si querés ser sanado física y espiritualmente, debemos reconocer que necesitamos perdonar. Si no, no hay solución. No hay remedio más productivo que el perdón, ¿sí? Dejar la herida de lado. Dios es el que va a curar las heridas a través de su amor. Ahora, no sé si usted lo sabe, pero hay 4 clases de perdón. 4 clases de perdón. Y le quiero hablar un poquito de estas 4 clases de perdón, porque quizás usted se encuentre en alguno de estos. Yo espero realmente de que no, pero si realmente usted está en alguna de estas 4 clases de perdón, es bueno que escuche y ponga en práctica. Y la primera clase de perdón es perdonarse a uno mismo. Perdonarse a uno mismo. Muchas veces tenemos actitudes o hemos hecho cosas, cometido errores que nos han humillado, que nos han denigrado. ¿Cómo pude permitir que fulano de tal se abusara de mí? ¿Cómo pude permitir que se me convenciera de hacer un aborto? Y esas personas no se perdonan la acción que realizaron. Las clases de falta que podemos cometer requieren siempre de un autoperdón. Debemos de autoperdonarnos. Debemos entender que si Cristo perdona nuestra vida y presentamos nuestros pecados delante del trono del Señor y Él las perdona, sea cual sean, nosotros tenemos que autoperdonarnos, porque Él ya lo ha hecho. Perdonarte a vos mismo es aceptar con humildad tu condición real de ser humano. Somos seres humanos, vamos a cometer errores hasta el día que partamos la presencia del Señor. Vamos a tener equivocaciones, algunas gruesas, quizás otras no tanto, pero tenemos que saber perdonarnos, aprender a hacerlo. Y al hacerlo reconocemos que no somos perfectos. No somos perfectos. Y ese es el primer paso para comenzar a mejorar, para empezar a caminar nuevamente y libre de la carga de no perdonarse a sí mismo. La segunda clase de perdón es el perdonar a otros. Tan difícil como la primera. Hay que ser muy valiente. Primero, para reconocer la equivocación, el error, y segundo, enfrentar a la persona y decirle, mira, me equivoqué, perdóname. No va a volver a suceder. Nos lastimamos a nosotros mismos cuando no perdonamos.
es algo que nos hacemos daño a nosotros mismos, mientras la persona, el ofensor, ni se da cuenta quizás de los sentimientos que nosotros tenemos con respecto a aquello que nos ha afectado. Porque muchas veces la gente se siente ofendida, pero el ofensor no se dio cuenta. Lo dijo, a mí me pasa, y me ha pasado varias veces, de que yo he hecho algo y dicho algo sin ningún entrelínea ni nada, y la persona se ha sentido afectada y se ha estado ofendida, y yo ni siquiera me enteré. ¿Sí? Hace poco hubo un caso que después de casi 30 años pedí perdón por algo que pasó 30 años atrás. ¿Sí? Y eso fue una descarga para mí y para la persona. Perdonar a otros. Las ofensas de nuestros semejantes duelen mucho, más cuando son personas cercanas a nosotros, como puede ser el esposo, los hijos, el amigo, el pastor. Las ofensas duelen mucho. Y se trata de que esas personas cercanas, muchas veces, sin darse cuenta, nos lastiman. Pero saber perdonar nos lleva a una etapa superior, nos lleva a una liberación de algo que nos esclavizaba. Esta persona estuvo esclava 30 años por algo que yo, sin darme cuenta y sin saber y sin acordarme, había hecho. Y fue libre en ese momento. La falta de perdón no tiene que existir en la Iglesia de Cristo. Quienes saben perdonar y olvidar las ofensas poseen una actitud suprema. Dios te va a elevar por sobre otras cosas cuando vos realmente con humildad de corazón, sencillez de corazón, te presentás y decís, me equivoqué, perdóname. Es una actitud suprema, algo que está por sobre la cualidad que el hombre por naturaleza tiene. Solo los que tienen verdadero amor saben perdonar al prójimo. Si vos sabés perdonar al prójimo, es porque conocés el verdadero amor de Cristo Jesús. Porque con nuestro amor muchas veces no alcanza para perdonar. Nuestro amor es falible, nuestro amor puede ser interesado, nuestro amor puede ser retrucho. Pero cuando el amor de Dios es el que actúa sobre vos, ¿sí? Es cuando realmente el perdón hacia el prójimo sale de un corazón realmente espiritual, de un corazón que realmente ama al prójimo. El tercer tipo de perdón, y de esto también hay unos cuantos, es perdonar a Dios. Muchas veces pensamos que ciertas tragedias son fallas de Dios en nuestra vida. Y culpamos a Dios. Y esto se agudiza más cuando le servimos. Pero ¿cómo el Señor se llevó a mi hijo? ¿Cómo el Señor me dejó sin trabajo? ¿Por qué el Señor me robaron el auto? Y culpamos a Dios de las cosas que nos suceden. Y nos ofendemos contra Dios. Algunas veces sentimos de que Dios no está con nosotros cuando estamos en una situación difícil. Y nos decimos, de balde me sirve servir a Dios. Y no sabemos que es porque realmente somos nosotros mismos que no hemos llegado a conocer bien a Dios. Porque cuando vos, mi hermano, conocés bien a Dios, te pones a leer la Biblia y conocés a Dios. Y sabés que Dios es amor, que Dios es perdón. También Dios es justicia. Pero sobre la justicia de Dios siempre va a prevalecer el amor y el perdón para con sus hijos. No podés echarle la culpa a Dios de lo que... Quizás no haya explicación para lo que suceda. Por lo menos no la conocemos. Ahora, le preguntaremos al Señor cuando estemos en su presencia, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Fíjense en Job. Job fue el hombre que fue más sacudido y zarandeado por el diablo. Dios le dijo, hacé con Job lo que quieras, pero no le quites la vida. Y bien que se encargó el diablo de hacer lo que se le antojó con Job. Pero nunca Dios permitió que se le pusiera un dedo encima.
a tal punto que él perdió su familia, perdió sus propiedades, perdió a sus hijos, perdió a sus amigos. Porque los amigos le decían, y sí, algo debe haber hecho, porque si no, no te puede venir tanta malaria encima. Pero Job siempre se mantuvo firme. Él tenía un conocimiento profundo de lo que Dios era en su vida. ¿Aceptaremos de Dios lo bueno solamente y no lo malo?, llega a decir en un momento. Y esa firmeza y esa fidelidad de Job hacia Dios hizo que el diablo se fuera con la cola entre las patas y Dios le repusiera 5 veces todo lo que había perdido. No podemos ofendernos contra Dios por las cosas que nos suceden. Nos suceden por falta de conocimiento, porque no conocemos realmente lo que Dios tiene para nosotros. Y la última clase de perdón, y con esto ya voy terminando, si quieren los chicos de adoración pasar, vayan ubicándose. La cuarta clase de perdón es el perdón de Dios. El perdón de Dios. En la primera carta de Juan dice, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, como sabemos, es el creador de todo lo que existe, aún de mi propia vida, ¿sí? Y de tu vida. Y Él es juez del universo. Él juzga a través de su mano al universo y a las personas. Pero a pesar de ser juez, ¿sí?, Él no se complace en juzgar. Él no le gusta el juicio hacia sus hijos, sino que Él se complace en perdonar nuestras faltas cuando nos presentamos delante del Señor con un corazón contrito. Romanos nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, fuimos pecadores y seguiremos siendo pecadores, pero Cristo murió por cada uno de nosotros. Y eso calmó el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Y ese juicio de Dios se convirtió en amor y en perdón. Dios es amor y su naturaleza es perdonar a sus hijos. No importa lo que hayas hecho, no importa en qué estados llegues a los pies del Señor, no importa lo que hiciste o lo que estés haciendo, Dios te va a perdonar siempre. Si no, fíjate, Lucas 15, del 11 al 24, nos cuenta la parábola del hijo pródigo. Un hijo totalmente desagradecido que pide lo que no le corresponde, se manda a mudar, abandona al padre, abandona la finca, abandona a los hermanos, abandona todo, se va a hacer su propia vida, la despilfarra. Pero en un momento, él dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Volveré a la casa de mi padre y pediré perdón. Claro que él no sabía con qué se iba a encontrar después de todo ese tiempo en la casa del padre. No sabía si el padre lo iba a recibir, si el padre vivía o no vivía, si sus hermanos lo iban a aceptar nuevamente, si existía la finca aún. Él no tenía conocimiento de eso, pero de una cosa estaba seguro, que si se presentaba delante del padre, éste lo iba a aceptar. Y eso fue lo que sucedió. A la distancia dice que el padre lo ve llegar y pronto hace preparar vestiduras nuevas, zapatos nuevos, corona nueva en su cabeza, anillo en su mano, y lo abraza y hace fiesta. Ese amor, el padre en ningún momento le reprocha, ¿en dónde estuviste? ¿Qué hiciste con la plata? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Me merezco esto? Como solemos decir nosotros a veces. El padre simplemente lo abrazó. Y esa naturaleza perdonadora de Dios hacia sus hijos es la que hoy está vigente para cada uno de nosotros. La misión de la venida de Cristo fue solamente una: perdonar. Por eso es tan importante que nosotros también perdonemos. Donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. Cuando vos te presentás delante del Señor con un verdadero arrepentimiento,
el perdón lo tenés asegurado. No hay lugar a dudas de eso. A modo de conclusión te tengo que decir que espero que aprendas a perdonar, si es que aún todavía no lo sabes hacer. Y que aprendas a perdonar para poder recibir las bendiciones de Dios en tu vida. Muchas veces decimos, y mi vida no funciona muy bien. Mi cristianismo no es tan lindo como debería ser. Y es quizás porque hay raíces de amargura en tu vida. Cosas que vos no te has perdonado, personas que vos no has perdonado, cosas que tenemos con Dios que por ahí le echamos la culpa a Dios y no hemos perdonado. Pero hay un perdón por sobre todas las cosas, que es el perdón de Dios. Mi deseo en esta noche es que seas libre, realmente, mi hermano, de la amargura, que seas libre del rencor, que seas libre de los resentimientos, si es que hay algo en tu vida que produce falta de perdón. Allí en donde estás, te voy a pedir que inclines tu cabeza. Levanta tu mano, cerrá tus ojos y repetí conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida, Señor, y mi corazón, para que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. ¿Cantamos? Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Sopla, Señor, sopla en cada uno de nosotros, Espíritu de Dios. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque una vez más tu palabra, Señor, ha sido predicada. Tu palabra ha sido escuchada. Tu palabra ha sido leída. Tu palabra ha sido, Señor, como espada de dos filos que atraviesa, Señor, nuestros tuétanos, que sabemos que no va a volver a ti vacía. Santo Espíritu, oh Señor, bautízanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy bien, mi hermano, saluda al que tiene al lado. Pida perdón, si es que tiene que pedir perdón por algo, va a ser bendecido. El domingo, 10 horas, Santa Cena.